Bueno, normalmente cuando hablamos de un diagnóstico médico tradicional, existe como esta expectativa de precisión absoluta. O sea, alguien se fractura un brazo, la radiografía muestra esa línea blanca súper clara en el hueso y el médico simplemente señala la pantalla. Es una imagen, digamos, limpia, reconfortante hasta cierto punto, porque a los seres humanos nos encanta que el sufrimiento tenga una forma visible que podamos señalar con el dedo. Claro, totalmente. Y esa visión mecánica funciona muy bien para la estructura física, pero se queda cortísima cuando intentamos medir la vitalidad. En el instante en que cruzamos la frontera hacia el mundo de la homeopatía, y específicamente cuando analizamos la fuerza vital de un paciente, esa máquina de rayos X deja de ser útil por completo. Nos adentramos en un panorama diagnóstico que no busca la lesión en el tejido, sino el estado de alerta de todo el organismo. Exacto. Y justo para los estudiantes de nuestra formación en homeopatía clásica que nos escuchan hoy, el análisis de esta inmersión profunda está diseñado como un mapa para navegar ese nivel de alerta extremo. Hoy tenemos una misión súper interesante, que es desentrañar la esencia pura de uno de los remedios más dramáticos y fascinantes que existen en la materia médica. Hablo de Aconitum napellus. ¡Oh! El famoso capuchón de monje. Ese mero. Un veneno histórico que, bueno, si lo miramos a través de los textos clásicos de Allen, Borike, Kent y Clark, y le sumamos la genialidad contemporánea de George Vitolkas, se transforma en una herramienta clínica sin igual. Es una locura cómo cambia la perspectiva. Es fascinante porque el material que tenemos sobre la mesa es un testimonio vivo de cómo la toxicología se puede invertir para curar. Y yo diría que la mejor manera de entrar en la dinámica de esta sustancia para quienes la estudian es visualizar el escenario que desencadena su necesidad. Imagínense una persona que horas antes era la imagen misma de la salud, alguien robusto, superenérgico, y de pronto, tras caminar contra un viento helado y seco, o quizá tras recibir una noticia impactante, ¡pum!, colapsa por completo. Pero ojo, porque el colapso no es solo una fiebre alta. Lo que resulta realmente estremecedor al revisar las fuentes es la reacción psicológica. Esta persona siente una certeza absoluta, pero inquebrantable, de que su vida se acaba en ese instante. Es un terror puro. Sí, un terror tan abrumador que llegan al extremo de mirar el reloj de la pared y predecir la hora exacta en la que van a morir. La pregunta que guía este recorrido de hoy es, bueno, ¿cómo un remedio no solo captura esta frecuencia de pánico, sino que logra desactivarla? Para entender esa mecánica de desactivación, me encanta la analogía que presentaban los doctores Kent y Dunham. Es brillante. Ellos describían la acción de Aconitum como una tormenta de verano repentina y súper violenta. O sea, el cielo está despejado y en cuestión de minutos se oscurece por completo. Caen rayos, los vientos son huracanados, el caos es total. Ajá. Pero un par de horas después, el sol vuelve a salir y la estructura del paisaje está intacta. Este remedio no deja cambios patológicos profundos en los tejidos. No hay úlceras, no hay degeneración celular a largo plazo. Es un caos puramente funcional. Esa falta de daño estructural me hace pensar mucho en el tipo de terreno donde aterriza esta tormenta. Porque al revisar las fuentes queda clarísimo que este no es un remedio para organismos frágiles, pálidos o que, digamos, llevan meses consumiéndose por una enfermedad lenta. Para nada. La literatura clásica usa un término muy específico aquí. Los llama individuos pletóricos. Pletóricos, claro. Sí, son personas de constitución muy vigorosa, con una fibra muscular rígida. A menudo tienen el cabello oscuro y un sistema circulatorio que bombea sangre con una fuerza tremenda. Tienen una vitalidad altísima. Y precisamente por eso, cuando el organismo percibe una amenaza masiva, la respuesta defensiva es desproporcionada. Es como... A ver, si lo pensamos en términos de ingeniería automotriz para hacerlo más visual, es como tener un automóvil deportivo de altísima gama con un motor enorme, de 12 cilindros, acelerando a toda velocidad por una autopista vacía. Si ese auto choca contra un muro invisible de golpe, la reacción del motor no va a ser apagarse lentamente con un par de toses suaves. Va a ser explosiva. Absolutamente explosiva. Toda esa energía cinética gigantesca se vuelve destructiva en un microsegundo. Me gusta mucho esa imagen, porque el choque es directamente proporcional a la vitalidad del sistema. Y ese muro invisible en tu metáfora del automóvil
Es lo que Allen y Kant identifican como el desencadenante físico clásico. El factor etiológico, o la causa más famosa de aconitum, es la exposición a vientos fríos y secos. Sí, los vientos del norte o del oeste, no. Exactamente. Ocurre una supresión repentina del sudor. Imagínate que alguien está haciendo ejercicio, la sangre fluye hacia la periferia para enfriar el cuerpo, los poros están bien abiertos, y de repente se detienen en seco frente a una corriente de aire gélido. Mecánicamente, lo que sucede en el cuerpo ahí es fascinante. Ese frío extremo golpea la superficie de la piel y provoca un espasmo masivo en el sistema nervioso simpático. O sea, los capilares se cierran de golpe para conservar el calor, lo que obliga a todo ese volumen de sangre a retroceder violentamente hacia los órganos internos. El corazón y el sistema arterial de repente tienen que manejar una presión altísima de la nada. Esa hiperemia interna brusca es la tormenta física de la que hablábamos, y clínicamente se manifiesta en cuestión de horas, con una fiebre inflamatoria ardiente. Boericke y Hughes describen el pulso de estos pacientes como un pulso saltón y filiforme. Los vasos sanguíneos están tensos como las cuerdas de un violín a punto de romperse. ¡Guau! Y hay un detalle físico en medio de esa fiebre que me pareció asombroso en las notas de Allen, y tiene todo el sentido si entendemos este caos circulatorio que mencionas. Mientras el paciente está acostado en la cama, su cara está de un rojo intenso, casi ardiendo. Pero en el momento en que intenta sentarse, palidece como un cadáver o directamente se desmaya. Sí, el cambio ortostático es brutal. Es que no es solo debilidad, parece una hipotensión ortostática llevada a un nivel extremo. El sistema vasomotor está tan en pánico que ha perdido por completo la capacidad de regular dónde debe ir la sangre cuando cambia la gravedad. Es que el centro de control circulatorio en el cerebro está saturado. Al levantar la cabeza, la sangre simplemente se desploma hacia el abdomen y las piernas. El cerebro se queda sin oxígeno por una fracción de segundo y el paciente experimenta una sensación literal de muerte inminente. Y fíjate que esa experiencia de casi apagarse físicamente alimenta el verdadero núcleo de este remedio. Porque si el sistema vascular está en caos, la mente es sin duda el ojo del huracán. Totalmente. De hecho, Hahnemann fue sumamente enfático en este punto. Al analizar las prescripciones, él sostenía que el factor decisivo para dar aconitum no es haber caminado bajo un viento frío, ni tener el pulso saltón. Lo que confirma realmente la necesidad del remedio es un estado de angustia mental y corporal absolutamente intolerable. Y la palabra intolerable aquí no es una exageración literaria, ¿eh? El paciente siente que la muerte está sentada a los pies de su cama. No hay razonamiento que valga. Cualquier intento del médico o de los familiares por consolarlos y decirles, oye, tranquilo, es solo una fiebre, vas a estar bien. Choca contra un muro de ladrillos. Exacto. Su sistema nervioso está vibrando en una frecuencia de supervivencia tan primitiva que perciben su propio fin como una verdad matemática incuestionable. De ahí surge esa clarividencia morbosa de predecir la hora exacta de su deceso. Y al leer cómo los textos describen esa hiperestesia, o sea, esa sensibilidad llevada al extremo absoluto, noté algo muy peculiar. El dolor físico literalmente los desquicia, no soportan ni el peso de las sábanas. Pero lo más revelador es su relación con el sonido. La música los hace llorar amargamente. Mi interpretación de esto es que sus canales sensoriales están tan despellejados, tan en carne viva, que incluso una melodía hermosa se percibe como una intrusión súper agresiva. Es un exceso de información para un sistema que está al borde del colapso. Es una excelente lectura, porque el procesamiento sensorial requiere energía, y en este estado, toda la energía vital está secuestrada por el pánico. Cualquier estímulo externo agota los pocos recursos que le quedan al sistema nervioso, generando una desesperación tremenda. Y fíjate que esta misma distorsión se refleja en el sentido del gusto, según documenta Clark. Tienen una sed voraz, inextinguible, debido a la fiebre ardiente, pero todo lo que toca sus labios les sabe amargo. Todo. Todo, excepto el agua pura. Es como si el organismo rechazara cualquier nivel de complejidad. No quiere sabores, no quiere nutrientes, no quiere melodías. Solo busca la neutralidad más absoluta para intentar bajar la temperatura de este incendio interno. Ahora, si analizamos esto desde la perspectiva de la práctica clínica, surge una paradoja que cualquier estudiante notaría de inmediato. A ver. Si toda esta sintomatología es tan aguda, o sea, fiebres repentinas, espasmos tras un viento helado,
parece limitar este remedio exclusivamente a una sala de emergencias a las 3 de la madrugada. Sin embargo, en la literatura moderna vemos que se prescribe para problemas de salud mental crónicos como trastornos de ansiedad severa que duran años. ¿Cómo conectamos ambas cosas? ¡Qué buena pregunta! Esa aparente contradicción es el puente hacia la genialidad contemporánea en la homeopatía. George Vitolcas revoluciona la comprensión de Aconitum al descifrar que el shock no necesita tener una temperatura en grados centígrados. El impacto masivo sobre la fuerza vital no distingue entre un viento frío del norte y un trauma emocional devastador. Para el sistema, es lo mismo. Ah, claro. Bajo esa lógica, el equivalente moderno a quedarse pasmado en la nieve es la avalancha de estrés urbano extremo. O sea, quedarse atrapado horas en un ascensor oscuro o desarrollar un terror paralizante a cruzar una avenida transitada desencadena exactamente la misma cascada bioquímica y energética. Exactamente. La fuerza vital interpreta ambas situaciones como una amenaza de aniquilación inmediata. Y en algunos casos, el sistema nervioso nunca logra salir de ese pico de adrenalina. Las fuentes de Vitulcas documentan un caso clínico extraordinario que ilustra cómo se cronifica este estado. Habla de una madre que presencia cómo su hija resulta herida por un disparo accidental. ¡Qué horror! Imagínate, el impacto visual, el sonido, la sangre, todo eso genera un terror que fractura por completo sus defensas. Meses después de que la hija se ha recuperado al 100%, la madre sigue viviendo en un estado de hiperreactividad constante. Suena el teléfono y su corazón se dispara pensando que alguien ha muerto. Claro, ese caso demuestra que el motor no se detuvo tras el choque que hablábamos antes, sigue acelerando a fondo con el auto destrozado. Y aquí Vitkolkus introduce una palabra maestra para definir Aconitum en la clínica psiquiátrica. Él lo llama explosivo. Así es, explosivo. Si contrastamos esta reacción con otros remedios de terror profundo, el mecanismo es diametralmente opuesto. Por ejemplo, si pensamos en un terremoto devastador, una persona que necesita un remedio como opium, ante un terror de esa magnitud, experimentará un apagón del sistema. Su fuerza vital los seda, los adormece para protegerlos del colapso. Quedan como en un estupor indoloro. Es un mecanismo de defensa distinto. El paciente de opium se desconecta del mundo. Pero el paciente de Aconitum, como bien decías, es una bomba de tiempo que estalla hacia afuera. Su sistema nervioso queda atrapado en un bucle de sobreexcitación permanente que genera ataques de pánico que imitan fielmente ataques cardíacos. Con todos los síntomas físicos, me imagino. Con todos, experimentan palpitaciones tan violentas que sienten el latido en la garganta, la cara se congestiona, sienten adormecimiento en las extremidades que luego da paso a una frialdad gélida, postración total y a veces cianosis, esa tonalidad azulada por la vasoconstricción periférica extrema. ¡Wow! Pero para los estudiantes que nos escuchan es súper importante no caer en prescripciones superficiales, porque hay que hacer un diagnóstico diferencial muy fino aquí. Hay muchísimos remedios en la materia médica conocidos por la claustrofobia o el miedo a la muerte. Si observamos a alguien con Argentum nitricum, por ejemplo, también vemos un terror inmenso, pero la mecánica subyacente nada que ver. Totalmente distinta. En Argentum nitricum, el miedo es anticipatorio. Es un pánico que se cocina a fuego lento. Comienzan a sudar días antes de tener que subir a un avión o hablar en público, generando conductas irracionales para aliviar la tensión. Y si miramos a Phosphorus, la ansiedad se origina en una permeabilidad extrema a su entorno. Son personas que absorben la angustia de los demás como esponjas y desarrollan miedos vagos, difusos, presintiendo que algo oscuro se avecina en las sombras. Excelente distinción. La diferencia estructural con Aconitum es la ausencia total de esa fase de calentamiento. Aquí no hay una cocción lenta ni un presagio nublado. Es un rayo cayendo en terreno seco. El ataque de pánico de Aconitum carece de progresión lógica, irrumpe de la nada en medio de una cena tranquila o durante el sueño, trayendo consigo esa certeza fulminante de que la muerte está ocurriendo en ese preciso segundo. Es esa violencia y brusquedad del evento lo que sella la elección del remedio. Y toda esta sobrecarga emocional y circulatoria tan masiva no se queda flotando en un plano abstracto, sino que aterriza directamente en las vías nerviosas. Y ahí es donde la materia médica nos regala esos pequeños síntomas físicos guía, los famosos keynotes, que confirman todo lo que venimos analizando en un caso real. Las fuentes hacen un énfasis enorme en sensaciones de hormigueo, frío y adormecimiento que viajan a lo largo de los troncos nerviosos. Sí, y fíjate que el nervio trigémino es especialmente susceptible aquí.
Es abrumadoramente común ver a un paciente presentar parálisis facial en el lado izquierdo del rostro, o experimentar una neuralgia que se siente como si agujas de hielo estuvieran perforando la mejilla, horas después de viajar con la ventanilla del auto abierta en una noche de invierno. Esa descripción mecánica del frío atacando la vaina del nervio periférico nos lleva a uno de los casos clínicos más sorprendentes de la literatura, que está documentado por el Dr. Clark sobre un tal Dr. Hirsch de Praga. Este relato de verdad parece sacado de un libro de realismo mágico. Es increíble. Resulta que el Dr. Hirsch estaba dándose un baño de inmersión en agua súper caliente y, sin el menor aviso, pierde la visión por completo. Una ceguera súbita total. Si analizamos la fisiología detrás de este evento, el calor excesivo del baño debió provocar un espasmo masivo en el sistema nervioso simpático, causando una isquemia aguda. El flujo sanguíneo hacia el nervio óptico simplemente se interrumpió de golpe. Tal cual. La reacción circulatoria fue tan extrema que bloqueó por completo la función sensorial. Ahora, cualquier persona en su sano juicio habría entrado en pánico absoluto. Sin embargo, el Dr. Hirsch, conociendo la materia médica, reconoció la naturaleza de esta tormenta repentina. Se administró una dosis de aconitum y inmediatamente después comenzó a sudar profusamente. Cayó en un sueño profundo y, al despertar unas horas después, la visión había retornado a la normalidad absoluta. Es que el remedio actuó literalmente como una llave que destrabó el espasmo simpático. Al promover la sudoración profunda, liberó la presión vascular, devolvió la sangre al nervio óptico y apagó el incendio. Y sabes, esta misma capacidad de destrabar mecanismos congelados por el pánico explica una aplicación que me pareció profundamente conmovedora para nuestros estudiantes, esta vez en el ámbito de la pediatría. Me refiero al uso de aconitum en recién nacidos. Sí, es una aplicación bellísima y superlógica. Desde la perspectiva del sistema nervioso de un bebé, el momento del nacimiento es el shock definitivo. Es la expulsión violenta desde un útero cálido, acuático y silencioso hacia un mundo iluminado, frío y caótico. Ese trauma vital profundo provoca a menudo que los esfínteres del recién nacido se bloqueen por completo, resultando en una retención aguda de orina. El organismo del bebé está tan asustado que se niega a soltar nada. Es que sus cuerpecitos están literalmente aferrándose a la supervivencia. Y al administrar la dosis homeopática, el remedio se comunica en la frecuencia exacta de ese terror. Básicamente le informa al sistema nervioso central algo como: oye, el peligro inminente ya pasó, estás a salvo. El espasmo cede, la musculatura se relaja y la orina fluye. Es una demostración maravillosa de que la homeopatía no empuja la fisiología con fuerza bruta, sino que corrige el flujo de información que controla esa fisiología. Exacto. Y esa corrección del flujo de información también nos ayuda a deducir las modalidades del remedio. Las condiciones que mejoran o empeoran el cuadro clínico son indicadores precisos de cómo responde la fuerza vital. Estos pacientes, por ejemplo, sienten un alivio inmenso al estar al aire libre. Necesitan expansión. Claro. Y si el aire libre es el alivio, podemos inferir súper fácil por qué empeoran tan drásticamente en habitaciones cerradas y calientes. O sea, si el evento inicial que desencadenó el shock fue un viento helado que cerró todos los vasos sanguíneos periféricos de golpe, meter a ese paciente en una habitación con la calefacción al máximo intenta forzar una vasodilatación demasiado rápida. Es contraproducente. Totalmente. Ese contraste abruma a un sistema circulatorio que ya está en pánico, aumentando la congestión de la sangre en el pecho y la cabeza, lo que lógicamente dispara la asfixia y la ansiedad de nuevo. Es que el calor artificial actúa como un agresor secundario ahí. Además, el momento de mayor agravación, la cima de la tormenta, digamos, ocurre invariablemente durante la noche. Específicamente en esa ventana de tiempo que va desde la medianoche hasta las 4 de la mañana. Es durante esas horas de oscuridad, cuando las distracciones visuales del día desaparecen y los ritmos de cortisol caen, que el pánico latente se apodera de la mente, despertando al paciente con el corazón latiendo desbocado. Y físicamente tampoco toleran acostarse sobre el lado del cuerpo donde sienten el dolor. Lo cual tiene todo el sentido del mundo, porque si los nervios están emitiendo señales de hormigueo intenso y hipersensibilidad, cualquier presión mecánica adicional sobre esos nervios resulta en una tortura insoportable.
Al reunir todas estas piezas, obtenemos un perfil de una coherencia clínica asombrosa. Aconitum napellus es el resumen, la encarnación terapéutica de la tormenta repentina. Así es. Es el antídoto contra el terror absoluto, esa angustia helada que paraliza la fisiología tras una noticia devastadora o una ráfaga de frío extremo. Representa la primera línea de intervención de la medicina homeopática cuando la fuerza vital se estrella a 200 por hora contra un evento que amenaza con desintegrarla. Y yo diría que la capacidad de este remedio para restaurar el orden tras el caos funcional ha salvado innumerables vidas. Y, desde sus primeros usos por Hahnemann, ayudó a desterrar de la medicina tradicional esa primitiva y destructiva práctica de las sangrías. Pero bueno, más allá de sus éxitos clínicos, los textos antiguos albergan anécdotas que nos obligan a replantearnos las leyes fundamentales de la biología. En las notas de Clark se relata un experimento toxicológico realizado hace más de un siglo para comprobar la letalidad del alcaloide activo, la aconitina. Cuéntales esto a los estudiantes, porque es de locos. Fíjense, los investigadores prepararon una zanahoria e inyectaron en ella una cantidad de aconitina calculada para ser suficiente para aniquilar a 2.000 hombres adultos. Una carga tóxica que literalmente desafía la imaginación. Pues entregaron esa zanahoria letal a un elefante adulto. El inmenso animal la masticó, la tragó y las horas pasaron sin el más mínimo incidente. Ni un temblor, ni un cambio en el pulso. El elefante permaneció en perfecto estado de salud. Sin embargo, lo irónico es que poco tiempo después, ese mismo animal sucumbió trágicamente a la exposición de una toxina completamente distinta. Lo cual derrumba por completo el concepto de dosis letal universal basada simplemente en el peso o el tamaño del receptor. O sea, si un veneno biológico lo suficientemente potente como para exterminar a 2.000 humanos pletóricos se disuelve sin dejar rastro en el sistema digestivo de un herbívoro gigante, nos enfrentamos a un enigma fascinante sobre la naturaleza de la enfermedad. ¿Dónde reside realmente el poder letal o curativo? ¿Está escondido en la estructura molecular de la sustancia que entra al cuerpo? ¿O depende exclusivamente de la vulnerabilidad secreta, de la susceptibilidad única del organismo que la recibe? Una pregunta súper profunda sobre los misterios de la vitalidad, ideal para que nuestra audiencia reflexione hasta nuestro próximo recorrido a fondo.